Bueno, hola, hola. Acá estamos saludando a la gente que, que vino a sumarse en este gran día. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Gente que nos ve de distintos lugares, de toda Argentina, de varias provincias, de Chaco, de Mendoza, Misiones, San Luis. Nos ven de Chubut, de Tierra del Fuego. Nos están viendo de Corrientes y de varios países como de Estados Unidos, de México, de España, de Italia, de Canadá. Nos están viendo de Perú, de Colombia. Así que saludamos a todos. Hoy un tema apasionante, con un final apasionante. Este es un espacio que estamos creando para dar herramientas para que la gente pueda sanar. No estamos dando remedios. Solo esto es para que pueda abrir conciencia, que pueda despertar conciencia, que puedan tomar decisiones también, que puedan optar, que puedan encontrar un poco de paz, sanación, para que ellos puedan curar. ¿Sí? Así que bueno, acá se está sumando mucha gente. Estamos esperando a Valeria Chicconi, una hermana muy amiga del camino. Ella nos va a hablar de chamanismo y curandería, un tema que también está... tenemos que contarles un poquito de qué se trata para romper estigmas, creencias. Este es un camino de sanación y de reconexión. Vamos a hablar con Valeria. Ella mucho no quiere hablar de su historia, de su currículum en realidad, en ese sentido. Tiene mucha historia en este camino, hace muchos años. Algo le vamos a hacer que nos cuente. Así que, bueno, se sigue sumando. Laura, Guille, Silvita, Alejandro, Irma, Mai, Ana, Susana. Bueno, la gente se suma. Jime. Ahí estamos. Bueno, vamos a invitarla entonces a Valeria. Vamos a agregarla para charlar un poquito sobre un camino de sanación y reconexión. Hola, ¿cómo estás, Hola Vale? corazón, ¿cómo andás, hermanito? ¿Cómo andas, hermanita? Bien. Mira, hoy me solté el pelo para esta entrevista. Me puse una remerita linda para hacer honor a este gran tema. A A ver, ver, no la déjame. veo, a ver. A ver, a ver. Epa. Una remerita que me la traje de Mexicana, México. Sí, sí. hermosa. Así que bueno, qué lindo. ¿Cómo estás, Vale? Bien, te Mucha gente se está extraño. sumando. Sí, ya nos vamos a ver cuando pase todo esto. Así también intercambiamos por el otro lado. Acá la Hay que gente chamanear. hay que chamanear, hay que, hay que sanar el cuerpo físico también. ¿Cómo Sí, estás, Vale? Ahí contanos un poquito de tu historia, hace cuánto que comenzaste con esto, que para que la gente que no te conoce te empiece a escuchar un poquito, a ver. no me gusta ¿Qué? hablar de esto, pero No, no, de esto, no sé, ¿qué querés que cuente? desde la ¿Con parte el de la chamanismo? sanación, del chamanismo, claro, en este sentido, sí. Em,
¿Hace No sé cuánto que si puedo estás en este hablar tema? de una historia, o sea, yo creo que desde que nací tuve experiencias chamánicas, o sea, no hay una escuela para el chamanismo. La vida, si decidió que vas a ir como practicante, lo decide y te manda las iniciaciones, y eso Ujú. lo empecé muy chica, sin elegirlo, sin querer, no lo hubiera elegido jamás. La verdad que no, Ajá. ha sido durísimo. Pero formalmente, digamos, el acercamiento a los pueblos empezó hace más de 20 años con pueblos en África, sin buscarlo, la verdad que fui por otra cosa. Ujú. Y algo me pasó muy profundo, y empecé como a despertar ciertas memorias, a darme cuenta de todo lo que tenía que sanar, a tantas cuestiones tan enterradas, tan difíciles, ¿no? Una infancia muy, muy difícil y vivida en absoluta soledad, entonces había cosas que para sobrevivir quedaron ahí tapaditas. Y cuando uno tiene, digamos, transcurrí mi vida por otro carril, o sea, dedicada a mi profesión, otras cosas, haciendo como que el espíritu no existía tal vez, ¿no? Hasta que el espíritu te llama. Y esas fueron las primeras situaciones de encontrarme sin quererlo, ¿no? Con pueblos, los Swazi, Ujú. en Suazilandia, este, y también pueblos en Sudáfrica, y estar ahí y estar en sus ceremonias y los tambores y algo se empezó como a mover. Ese fue el primer acercamiento formal al chamanismo. Sí. Eh, pero bueno, quedó ahí, después seguí por otros caminos, porque el camino más antiguo para mí en realidad no es el chamanismo, sino el camino del Veda, de la meditación védica, del conocimiento védico de la antigua India. Así que yo seguí con eso, que eso desde los 16 años que transcurro, hasta que llegué, bueno, vos sabés, a la gran maestra Sonia Steele, maestra de maestros, y ahí le di otra profundidad y ahí empecé a sanar mi vida. Eso fue. Y yo digo el Veda, ¿no? Pero es bien chamánico también. Los antropólogos discuten si los yogis, los maestros de India, son chamanes o no, porque tienen las mismas herramientas, utilizan la conexión con el espíritu, el tambor, la ceremonia de fuego, o sea, hay cuestiones de la práctica muy, muy Claro. similares a Mm. los chamanes, a lo que se le dice chamán, ¿no? Sin embargo, algunos antropólogos lo que dicen es que tal vez como tiene una práctica más bien introspectiva, como contemplativa, no es lo mismo que el resto de la mayoría, ¿no? De los chamanes del mundo. Ahora vamos a explicar si querés que es un chamán, porque hay gente que tal vez no lo sabe, que se dedican más a la comunidad, al servicio. Entonces, pero bueno, un yogi está ahí también al servicio de sus discípulos o al servicio del mundo, porque gracias a esos yogis que están ahí en contemplación, en meditación permanente, el mundo tiene la energía que tiene y no peor. Así que tenemos que agradecerle Mm. muchísimo. Así que bueno, Bueno. transcurrí por ahí hasta que llegó después nuevamente el chamanismo, también de la mano de Sonia, que me guía a cada paso, un ser increíble en mi vida. Y bueno, me llevó al chamanismo de nuevo, a otra instancia, algo más formal, porque ahí empecé con ella primero y después transcultural, con Gerardo, que estuvo, vi la charla, un amor, Vos viste Gerardo, todas las Alejandra charlas, Soto, sí. grandes maestros del chamanismo transcultural para mí. Hice toda la formación, fui compañera tuya en consultoría, ¿te acordás allá? Qué lindo. Muchos Eh, años, sí. muchos años, sí, hermoso. La consultoría es una práctica maravillosa, ¿no? Para que la gente aprenda a Bueno, y entrar en estas realidades. vos sabés que, bueno, vos viste todas las charlas, o casi todas las charlas, y sobre todo estas que te estabas nombrando con Sonia, con Gerardo de chamanismo, Sí, y bueno, vos sabés que estoy buscando la manera de poder abrir un poco la conciencia de la gente y que entienda que hay otras cosas más, y la gente está buscando, vos sabés muy bien, ahora vamos a hablar también porque hace sí, mucho que estás en el servicio. Y quedaron algunas cositas ahí como en el tintero también. Yo sé que vos practicás no solo el chamanismo transcultural, también practicás otros tipos de chamanismo, ¿no? El chamanismo andino, el chamanismo, bueno, con estas sí. tribus. Hay como una categorización, por ponerle algo. El chamanismo es pura experiencia, es pura Sí, práctica, tal cual. son seres vivos que están ahí y practican algo, magia, ¿no?
Así que bueno, el intento de categorización es más bien académico, pero ayuda a pensar. Eh, Es lindo Hablando de hablar así chamanismo de esto, cultural, pero, viste, yo te digo cuántas veces nos juntamos a hablar nosotros, la gente, hasta, hasta hay una cuestión de rivalidad entre la misma gente que practica, fíjate vos, ¿no? Cómo es el tema. Hay todo un tema de decir, no, ¿te esto no es parece? chamanismo. Sí, yo he escuchado, por eso también está buena la invitación que te hago vos, porque no, yo practico el andino, el chamanismo se nace, se hace, se va a la selva, se va al monte, se habla, viene, eso está, el espíritu despierta. No, esto no tiene nada que ver con lo moderno. De esto nos vas a hablar vos, ¿no? Porque yo sé que estás, No sé. sí, nos vas a hablar, porque yo sé que vos has hecho Eh, distintos tipos de prácticas y está bueno también a ver, poder no decir sé. qué hay. Primero y principal, te agradezco muchísimo que me hayas invitado y si voy a hablar acá no es porque sea una autoridad en el tema, sino porque soy amiga tuya. Sí, esta es una Así que lo charla que en... diga va a ser mi verdad, la forma en que yo lo vivo, lo experimento, no es la verdad. Puedo estar completamente equivocada, tal Ujú. vez no haya verdad, pero bueno, es mi forma de ver las cosas. Eh, por eso decíamos, bueno, cuando hablábamos de chamanismo, primero, ¿qué es el chamanismo? ¿Querés que ¿Qué contemos? es el Porque Gerardo habló chamanismo? un poco, pero bueno, tal vez la ¿Qué es el gente no lo vio. chamanismo y qué es ser, qué es un curandero? Así como para que ya estos dos temas que traemos a, a colación, ¿no? Acá en esta charla. Esta es una charla entre amigos y todos muy bien saben, espero que nadie pueda juzgar. Estamos tomando mate, acá tengo una muy amiga hermana. Así que está bueno esto que aclarás vos, nadie es dueño de la verdad, esto tiene que ver con una charla entre amigos. Acá el que quiere estar, a nadie estamos obligando que esté. Así que acá nos trae esto, ¿qué es el chamanismo y qué es el curandero? ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo te digo mi forma de ver y también lo que hablan grandes estudiosos de la antropología, de las etnias, como Mircea Eliade, bueno, mismo Harner, Michael Harner y otros. Chamán es una palabra que quiere decir el que ve, el que puede ver, el que ve más allá. Es una palabra del Tungus, viene de Asia, donde hay un chamanismo exquisito, ¿no? Nosotros que hacemos prácticas de ese lugar es algo maravilloso, profundo. Siberia, Rusia. Y la palabra en realidad es para denominar a esos seres que se conectan con el mundo espiritual de allá. Pero hay como una gran aceptación en llamar chamán o shaman a todo curandero, a todo ser que puede conectar con ese mundo mágico. Ujú. Pero en realidad sería absolutamente equivalente para algunos estudiosos del tema llamar chamán, curandero, curaca, sanador, sabedor, Es- hierbero, huesero, si hay alguno que tenga una especialidad, porque también en la medicina de un chamán hay especialidades. Así que en realidad estamos haciendo como una gran transgresión a lo que sería las cosas más específicas llamando chamán. Y por supuesto que nosotros, que somos mestizos, que no estamos en el medio de la selva ni hemos nacido en los pueblos ancestrales, somos mestizos y somos practicantes de chamanismo. A nadie se le ocurriría llamarse chamán, pero se acepta si la comunidad, por eso digo, es un título, es una forma de llamar para abreviar esta cuestión de alguien que puede conectar con el mundo invisible. es- Porque en realidad lo que hace cualquiera de ellos es conectar con el mundo invisible, es conectar con una realidad que es tan real como esta, que tal vez mucha gente no tiene los sentidos, ¿no? Preparados, porque uno la vista, el tacto. Entonces este mundo, a la mayoría de los que tenemos bien los sentidos, nos parece real porque está acá, lo tocamos, lo vemos. claro. Lo que hace cualquier curandero chamán es conectar con una realidad invisible, que existe, que está ahí. O sea, eh, quien la niega es como negar los virus porque no los podemos ver salvo con microscopio. O sea, es algo que está ahí, es evidente que está ahí. Tenemos un espíritu dentro, o sea, dentro de nuestro cuerpo, más o menos, depende de cómo estemos descentrados, pero en realidad
Eso es un curandero, eso es un chamán, eso es un curaca, eso es alguien que mm, dedica a utilizar esa posibilidad de ver ese mundo espiritual, donde habitan seres de amor y compasión, seres con mucha fuerza. Entonces, a través de esa intermediación, como un traductor, puede pedirle esa asistencia a los seres que habitan lo invisible para el bienestar de la gente. Puede ser el bienestar individual, un desequilibrio en una persona, en una sociedad, porque a veces hay, o sea, el chamán antaño, ¿no? Era el que arreglaba también las cuestiones tribales, si había algún tema entre ellos mismos como sociedad. Y también las cuestiones ecológicas, no nos olvidemos que el chamán es el gran guardián de la ecología, de la tierra, de las aguas, ¿no? El ujú. profundo respeto por esos seres inmensos, porque el chamán, o cualquiera que conecta con el mundo espiritual, vamos a decir chamán para hacer Sí, sí, englobar. un denominador común, pero hablamos de curanderos también. Eh, Está Brujo. tan conectado con esa realidad espiritual que entiende que en todo hay espíritu, entonces entiende que todo es sagrado, entonces ya no va a ir de la misma forma a tomar una piedra o a Mm, ensuciar el agua, porque hay una conciencia de otro nivel, porque no está viendo materia, está viendo espíritu detrás de la materia, y lo mismo con las personas, no ve personas, sino también su espíritu. ujú. En particular, yo creo que en su faceta de curandero, porque hay chamanes que van más para otro lado, y chamanes que, por ejemplo, guían al pueblo. O sea, estamos como si dijéramos un cacique o un lama, ¿no? Como el Dalai Lama, Ujú. que es bien chamánico. Entonces, está como guía. Tal vez no vaya a ser una imposición de manos, tal vez sí también, pero digamos, hay medicinas diferentes, hay formas de curar. Por eso digo, hay estratos, hay ecológico, hay social, el tejido social, ¿qué pasa? ¿No? El cacique empieza a decir, bueno, a ver qué pasa, hay conflicto entre familias o conflictos con otras tribus. Y también el curandero se dedica a lo individual, ayudándose Sí. de esto, ¿no? Del poder ver una realidad espiritual, ve el espíritu de la persona, qué le pasa, y se asiste de ayudantes del mundo espiritual que tienen el poder de transformarlo todo. El curandero trabaja con el cuerpo espiritual de la persona. O sea, los desequilibrios que atiende son espirituales, no psicológicos, no físicos, porque para eso hay otras profesiones, otras especialidades. Sin Ajá. embargo, hay gente que podría tener un problema físico, un problema psicológico, emocional, que viene provocado por el espíritu. O sea, es una enfermedad de origen espiritual. Una pérdida de Eso. alma puede llevar a una depresión o una intrusión espiritual podría traernos un desequilibrio en el cuerpo, ¿no? Sentir o tener una enfermedad física. Pero el chamán atiende ese desequilibrio original del espíritu, restaurando el equilibrio. Y ahí tal vez el síntoma físico o emocional se vaya. Claro, Si no tiene seguro. origen espiritual, pues no va a pasar nada. Y vale, esto que hablamos también siempre nosotros, que es importante aclarar que no es brujería. Eh, Sí. Mira, yo esto yo estuve el año pasado en México y viene una persona, yo estaba dando un curso allá, nada que ver, vos sabés que yo estoy con la terapia manual, es una técnica de terapia manual y uno de los alumnos ahí, es un curso de posgrado que yo estaba dando, me llama aparte y me dice, mirá, quiero decirte, primero agradecerte que viniste acá a dar todo tu conocimiento. Ah, no, gracias, gracias, pero me dice, no, no, aparte te quería agradecer porque no quiero que te ofendas, pero acá le decimos brujo. No sé si sabés qué significa ser brujo. Para mí es esto, ¿no? Curandero. Me dice, Sí. sí, sí, no, no quiero que te ofendas. No, no. Me dice, quiero decirte que sos un gran brujo. Y me empezó a hablar de cosas que él estaba viendo de mí, de mis ancestros. Él veía ancestros atrás mío, alrededor mío. Y bueno, y justamente me regaló esto. Y después nos hicimos muy amigos y él practica chamanismo allá. Y bueno, él me dice, vos sos un brujo.
¿no? Esto de vos sos un curandero, vos traes ese conocimiento pero Sí, sin duda. una cosa es el brujo y otra cosa es la brujería. Ahí estaría lindo que Sí, vos hables un poquito, a ver qué bueno, me podés podríamos decir. decir, si querés, a ver, ayúdame, lo que no es el chamanismo y lo que tal vez los medios o el saber popular o la sociedad occidental se han encargado que parezca otra cosa. A ver, para empezar, em, hay como una gran creencia que el chamanismo o el curandero es cosa de ignorantes, como algo tan 2 más 2, 4, una cosa Tal que cual. da como, a mí me da mucha vergüenza ajena que la gente piensa eso, porque he conocido tan grandes curanderos con un nivel de conciencia, con un estado de casi iluminación, y que la gente piense que ese saber ancestral que han guardado por milenios, que cura, que sana, que transforma, que es evidente, o sea, podríamos hacer un estudio científico si tomáramos nuestras viejas herramientas y lo demostraríamos, que alguien piense que eso es ignorancia solo por ver que tal vez es un viejito que vive en una tapera y que tiene la ropa gastada, es Mm, muy triste, a mí me duele el alma. Entonces, asociar primero y principal la curandería con la ignorancia, a mí me hace pensar que en realidad la ignorancia no es no saber, es no saber que no sabemos. Entonces, la gente que no sabe qué es la curandería o que no sabe qué es el chamanismo, es completamente ignorante y habla por eso, pensando que tal vez son gente analfabeta o ignorante, y algunos pueden ser analfabetos, sin embargo, no son ignorantes. ujú, Saben todo, pueden estar perdidos en una montaña, cerqueros perdidos en un pueblo, no contactados casi, y saber todo lo que pasa en el mundo, en el universo, de la sabiduría que tienen. ujú. Entonces, es muy triste. Lo mismo que a veces viene gente por cuestiones de curandería, porque tiene una culebrilla y lo mandó al médico y piensa que le vamos a decir no vayas al médico, no tomes medicación. Sería lo último que haría un curandero moderno. Por supuesto que tiene que ir al médico y hacer lo que le dice, pero además hay que trabajar la faceta espiritual y vos sabés que estas cosas hasta los médicos, que son más abiertos de mente, los mandan. Hay muchos que vienen Entonces, a la consulta también. claro, es muy difícil lidiar con ese preconcepto, ese prejuicio que es tan triste, ¿no? Porque hay algunos sabios o curanderos que tal vez son más aceptados. Por ejemplo, recién hablé del Dalai Lama, nadie se le ocurriría decir que es un ignorante, porque tal vez Claro. esa forma de ejercer la espiritualidad es más aceptada por Occidente. Da lo mismo si a él se lo ve prolijito y en ese lamasterio, y a otro se lo ve viejito y con sus aguayitos, ¿no? Pero la sabiduría que hay, la grandeza, la nobleza, ojalá dirigieran el mundo. Y Me la parece que es sabiduría y el ignorante. conocimiento viene de los abuelos, de la generación de atrás, Hay viene varias de formas los... de transmisión. Si querés, después hablamos de la forma de transmisión. Pero en cuanto a qué no es el chamanismo, bueno, primero no es ignorancia. Si algo que no Mm, es ignorancia, es pura sabiduría. Después otra cosa a la que está asociada es a la chantería, ¿no? Acá en Argentina decimos un chanta, ¿no? Alguien sí, sí, sí. que está mintiendo. Porque hasta nosotros, bueno, a mí me da la tal edad, pero cuando éramos chicos veíamos a Olmedo, que tenía Mano un chanta. artista cómico que tenía un sketch muy famoso del mano chanta, le decían, que era una especie de Sí. curandero que en realidad le sacaba plata, se conquistaba a las chicas. Y creo que ese arquetipo tan triste, ¿no? Ha quedado como de alguien chanta que saca el dinero, cuando los curanderos realmente hacemos nuestro servicio aún poniendo dinero. Entonces, es muy triste escuchar eso, y además qué arraigado que está al modelo hegemónico en todos los sentidos, porque también, por lo menos yo hablo por mí, he conocido médicos chantas, pero a nadie se le ocurriría decir que chantas son los médicos, no podemos generalizar. No. Entonces, nadie debería decir que chanta un curandero, o es una chantada o es mentira. Y a veces se los ve en los sitios de recomendaciones, veo cantidad, a veces piden alguna cuestión espiritual, cantidad de prejuicio al respecto, es para observar. Así que Mm. tampoco es chantada. O sea, hay chantas y no hay chantas. Hay personas responsables y hay personas chantas, y hay personas que lucran y hay personas que no.
Es Acá un no tema, estoy... es un tema eh, eso ¿cómo sé que no es un chanta? ¿Cómo sé que esa persona... Porque la realidad es que yo como en todo, vos no irías a un médico porque viste un aviso en la calle. Vos te asesorás y ves las recomendaciones y ves qué le pasó a la otra persona. Entonces, si uno se asesora, aún así te puede ir mal, porque tal vez no tenés empatía con esa persona y te dijeron de un curandero y el tipo habla poco y qué sé yo, y no te gusta, puede ser. Pero si a otra persona se sintió contenida y le fue bien, es más probable que te vaya bien. Entonces ahí falta el sentido común en el que busca. Lo mismo si buscara un médico, no sé, en una revista que dice sánese con tal terapia y nadie lo conoce y Mm, vas. La verdad es que es lo mismo, hay que usar un poco la intuición, qué te dice el corazón y asesorarse siempre. sí. Después, ¿qué otra cosa no es el chamanismo? Bueno, no es brujería, lo que la gente siente o se le Mm. dice brujería, porque cuando hablamos de brujo también es sinónimo de chamán, de curandero, ¿eh? Bueno, sí, Porque sí. lo que habla la gente es de la brujería oscura. Así como un chamán, un curandero va a llamar a espíritus de luz, de amor y compasión, espíritus que ha probado cómo obran y el poder que tienen, el brujo malo, el brujo oscuro, ¿no? Que también existe. En este universo todas las fuerzas están presentes y hay un equilibrio también. Eh, Eso es otro tipo de brujería, es magia negra, es brujería y existe también. No, yo antes pensaba, vivía en Disneylandia, pensaba, viste, que era todo lindo, que eran todos buenos. No, la verdad que no. Mil veces lo hablamos a esto La y verdad que yo no. creo, Realmente la maldad existe. sí, yo hasta hace poco creía que no existía eso. Es un tema, ¿no? Me llevó mucho tiempo Sí, poder entender, ¿no? Así también sí. en nuestro camino de, de sanador, ¿no? De estar de este otro lado, también nos llevó a nosotros a la búsqueda de la protección, ¿no? Porque no Bueno, ahí uno solo... aprende. Sí. A veces pone el cuerpo. O sea, he tenido mis El, luchas con los brujos también. no, mirá, Pero bueno, yo digo acá, ¿te acordás el sanador herido? ¿Qué es el sanador herido? Vale, bueno, eso hablando es justo. como, digamos, es la esencia del chamán. Si uno habla de un chamán, de un practicante también, de los mestizos nosotros también hay un herido. O sea, quien tuvo, o sea, donde hay un practicante, un servidor, un chamán, que vos decías hoy si se transmite, ¿no? El saber ancestral, y podemos hablar de lo que dice Mircea Eliade, gran estudioso insuperable, Mircea Eliade, de las religiones, del chamanismo. Él dice que hay tres métodos como de que pase el saber chamánico, la magia en realidad, no el saber, ¿no? Pues esto no es conocimiento intelectual, esto es una magia que se incorpora, una medicina. El chamán va a tener medicina, va a tener esa capacidad de hacer que el mundo espiritual ayude y mover algo en el mundo material. Entonces puede venir la magia de ancestros, o sea, hijos, nietos. Por lo general los pueblos ancestrales, la mayoría no tienen problema con el género, pueden ser chamanes, chamanas. Ujú, Algunos pueblos son más, a veces los chamanes son hombres y he visitado en mm, Gabón a los Biwiti que realmente son mujeres, es un pueblo sí. matriarcal, impresionante haber compartido iniciaciones ahí, muy diferente a todo lo que conocemos. Vivir en un pueblo matriarcal es muy diferente. Otra forma es el elegido del rayo, o sea, ahí no importa si nació, si es mestizo, si nació de un pueblo ancestral, si es mestizo, si vive en la ciudad. Eh, bueno, nosotros tenemos nuestros hermanitos mayores que nos guían en el camino, que hay un par, varios elegidos del rayo. Sí, sí. En México, bien llamados graniceros, porque manejan el clima, después se les despierta esa medicina Mm. de poder manejar el clima. Por eso decimos que hay tipos de chamán. Están los que pueden manejar el clima para que haya buenas lluvias para las cosechas y está el que te arregla algo con una hierba. Por eso digo, hay como medicinas diferentes. El vocero. Y después está la enfermedad chamánica, la epilepsia como enfermedad chamánica, y también podría ser alguna otra enfermedad muy grave o muy desconocida que Mm. el chamán tiene que superar. Eh, Esas son las formas. Entonces, bueno, el saber viene,
Por eso digo, de repente Es, puede caerte el rayo y te queda este el velo abierto, este ¿no? es Como el nuestro amigo llamado, Foster. ¿no? Mm. Cuando le Sí, o llamamos el sea, llamado de alguna manera también, decir, bueno, el hacete cargo, llamado, sí, es puede venir ahí. absolutamente hacerte cargo de tu propia sanación. Y ahí Eh, empieza el que está ca- recibiendo iniciación, porque ahí los claro. espíritus están interviniendo, te mandaron el rayo, el universo elige los chamanes. Te mandan el rayo, te mandan la enfermedad, te mandan la desgracia extrema, eh, y no tenés a quién recurrir. Y uno puede pasar décadas para salir de ahí, y en ese caminar eh, uno va buscando en desesperación total cómo sanarse y va encontrando las herramientas, ¿no? Y es muy doloroso porque uno siente como que no va a poder, uno prefiere morirse en el camino antes de que sufrir y uno se revuelca por años hasta que logra alcanzar algo y ser recompensado. Yo creo que los espíritus cuando ven las ganas que uno pone en salir nos recompensan. Pero ojo, no es un premio para siempre. La infinita gracia que uno puede recibir de recibir una sanación completa, una sanación definitiva, un estado de felicidad y de gracia permanente, es algo que hay que poder sostener. O sea, no es que te lo regalan y te dicen, ah, muy bien, tienes el premio, no. Día a día hay que hacerse merecedor. Y eso también nos lo hacen saber. Por eso nadie se puede poner tan contento, nadie llega a ningún lado en definitiva. Vale, Así que bueno, cuando hablamos eso, de la posibilidad de curarse, la persona sí. lo puede hacer asistido por un practicante o también lo puede hacer solo. Cuando hablamos de encontrar en este caso el maestro Eh, interno, hay mucha bibliografía ahí, ¿no? Que se habla de... yo te digo, no sé, porque la verdad es que vos, más que yo, sabrás que vos también estás todo el día a servicio. No Estamos podemos en el agarrar tema, ni sí. un libro. Así que es todo hablar desde la experiencia, de lo que yo puedo sentir. Creo que sí, como vos decís, el camino algún día te llama. Podés pavear, podés distraerte, podés pensar que la vida es la oficina, los bienes, pero un día el camino te va a llamar. Salvo que estés tan dormido y lo postergas para otra vida, podría ser, pero en definitiva hay que hacerse cargo. Bueno, Y en ese sentido, uno siempre se cura solo. O sea, uno nace solo, uno se cura solo, uno se muere solo. Pero está muy bueno hacerlo acompañado, que alguien nos dé la mano y nos diga, bueno, revolcate, pero yo estoy acá, ¿querés un vasito de agua? ¿No? Como en una ceremonia. Estamos revolcados, bueno, te pongo agua florida, ¿qué puedo hacer por vos? Yo ya lo pasé, seguí que vas bien. Ya con que te digan eso, yo creo que si yo lo hubiera tenido, hubiera sido la más feliz del mundo. Por eso a mí no hay otro norte que me guíe que poder asistir a los demás para que puedan hacer sus transformaciones solos pero acompañados, solos pero de la mano de alguien, lo que quieran. O sea, bueno, mira, si quieren solos, 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 solos. yo ahí te quiero preguntar una cosa, a ver qué pensás vos, con el tema de casi todos los temas que yo traje acá, invitados y eso, hablamos del terapeuta como acompañante del Sí. proceso de esa persona, el consultante. Acá en el chamanismo, porque también por ahí no queda muy, no quedó muy claro en otras charlas, eh, hablamos de la sanación. ¿Cómo trabaja como para que la gente entienda? Nosotros, ¿quién sana, quién cura al enfermo o a ese síntoma? Los espíritus, nosotros acompañamos, a ver, ¿cómo lo podríamos explicar para la gente? Yo creo que igual cada caso es muy particular, pero yo creo que hay un gran patrón. La persona, yo creo que se cura sola, Mm, pero se cura abriéndose, se cura creando su propia realidad, una realidad de salud, de felicidad, porque no hay quien de afuera lo haga. O sea, ni aunque venga San Miguel mismo, te vas a cambiar si vos mm, no abrís. Entonces, yo creo que la decisión de la persona de cambiar su vida, de ser feliz, de ser merecedor, eso es lo que lo cura, sin duda. Ahora, una cosa es que lo limitaditos que somos, ¿no? Nosotros acá encarnados,
sin asistencia, bueno, poder hacerlo, hay gente que puede, por eso digo, hay gente que se cura sola, pero bueno, la verdad es que si podemos hacerlo aprovechando el que estuvo antes ahí, o sea, no inventemos la rueda, ¿para qué sufrir? El mundo espiritual, cuando la persona ya dijo, me quiero curar, te pido ayuda, y con humildad lo pidió, asiste de una manera, bueno, que no tiene palabras, o sea, somos testigos de la gracia infinita manifestándose en el mundo material, o sea, esa persona que pidió, que dijo me hago cargo, que dijo yo quiero esto, no más aquello, que Y, que integró todos sus ah, pedazos, pero lo hizo con su propia fuerza. Estaba flojito de alma, bueno, le van a traer espíritu. Tenía cosas de otros tiempos, se los van a sacar, lo van a asistir, pero yo creo que en el fondo la persona tiene que poner su parte. Eso es lo que quiero decir. mm, Ahora, después la asistencia del mundo espiritual. Los seres de amor y compasión son infinitamente poderosos, así que basta que nosotros demos el permiso, que es una cuestión fundamental en el ahí está, chamanismo, por eso no es brujería. La mm, persona desea ahí algo, está. desea curarse, da el permiso, confía en esos seres de Eso, amor y compasión y en el practicante que se los está trayendo, porque si obvio. no es difícil. Y ahí Y, se produce la magia, porque es esa conjunción, ¿no? De que la persona abre, desea, pide con urgencia, lo crea, lo manifiesta, y toda la asistencia del mundo del espíritu, que vos ya sabés que es magia pura, es infinito. mm. Y los orígenes de la enfermedad espiritual, ¿vale? Como, ¿cuáles son los orígenes de enfermedad Sí, espiritual? Porque hablamos cuando comenzaste, ¿no? Que era uno de los temas desde el mundo espiritual, no tenía nada que ver con lo médico, pero podía generar algún tema médico posterior, ¿no? sí. Es decir, cualquier manifestación física o psicológica o emocional podría tener origen espiritual o no tenerlo. Sí, Eh, por ejemplo, hay algo que es muy difícil que tenga un origen espiritual, aunque puede ser un caso, es la enfermedad mental grave. O sea, lamentablemente ahí no hay, salvo algunos casos específicos, podría ser una posesión espiritual grave, pero mm, los desajustes mentales, lo que los curacas llaman el viento en la cabeza, no el estar loco, en algunos casos tiene que ver con algunas cuestiones que sí puede trabajar el chamanismo, pero muchas otras no lo tienen, no hay respuestas del chamanismo porque no es una enfermedad del espíritu. Entonces, la persona no tiene nada que arreglar en su espíritu, no es que perdió alma y por eso está loco, no es que tiene una intrusión y por eso está loco. Entonces ahí ya eso. es otro terreno. Después, algunos síntomas físicos o emocionales Como, podrían como tener origen un entonces origen es la, espiritual. pero el origen es la intrusión, la pérdida de alma. Básicamente dos. Vos tenés un espíritu que está en tu cuerpo y cuando uno está en desequilibrio espiritual puede ser porque se te vaya un pedazo de tu espíritu, que es una fractura de alma o pérdida de porción de alma, o que tengas algo que no te pertenece. Todo Eso. eso te va a llevar a un desequilibrio. Entonces hay gente que tiene las dos cosas, que está con el alma low bat, Vacía, ¿no? A veces sí. veo llegar a la gente y ya se nota que ha perdido mucha alma. Entonces es un trabajo artesanal de traerle sus pedazos. Nunca vamos a recuperar todo lo que perdimos, pero cuando la persona recupera las porciones más grandes, no sé, dos, tres, cinco de las más grandes de su vida, es otra persona. Nunca Yo jamás me está voy a de olvidar de más. las porciones que me trajo nuestra amiga Alejandra Soto en una sesión hace muchos años. Esas porciones valían oro. Me Mm. hicieron volver a estar en mí, volver a vivir, me integraron. Así que hay cosas, hay porciones más grandotas, hay porciones más pequeñas, y cuando uno integra esas porciones, vuelve algo de lo que perdió. Entonces, puede volver la fuerza, la alegría, puede volver la confianza, los dones. Y por el otro lado, ¿no? El otro desequilibrio, tener cosas en vos que no te corresponden. Bueno, hay un montón de cosas que podemos tener. Eso se Ujú. llama influencia en chamanismo, vos bien sabés lo que es el trabajo con la influencia, con las intrusiones. Nos provocan un enorme desequilibrio. Eh, y bueno, es parte. Todos somos seres abiertos, así que no es posible hacerse una protección total y que no entre nada del otro. El otro siempre nos va a proyectar cosas. ¿Y quién no sintió la envidia, no? Entonces uno siente la envidia, los celos, el odio, el resentimiento, espíritus, ¿no? Que se han ido de este plano, que quedan trabados en este plano, que también pueden entrar en nuestro campo energético y molestarnos.
de familiares, desconocidos, todo eso genera un desequilibrio en la persona. Entonces la persona está influenciada, quiere ir para allá y termina yendo para allá. Después dice, ¿por qué voy para allá? Porque tiene influencia. Es origen de enfermedad espiritual, es un desequilibrio espiritual. Muy bien. Bueno, vale, que yo te conozco a vos y bueno, vos no sos la persona ideal para preguntarte esto, porque sé que lo practicás, pero fíjate lo que te voy a decir, como para que puedas aclarar un poco a la gente. Eh, yo te digo que practicás porque así te vestís, te pones plumitas, siempre estás así muy, muy coqueta y al pie, ¿no? Como buena curandera. Eh, pero no necesitamos vestirnos con plumas, no necesitamos. Nada. Vos también tomás cerveza, también tenés auto. Bueno, cerveza Un- no, porque no me no, bueno, gusta. no, bueno, pero digo, Pero podés tomarte un sí, no. Y vinito. tenemos una vida normal. Eso, A eso, ver, eso vamos a aclararle eh, también a la gente, porque la gente cree que tenemos que, o por ahí, vos sabés que, mira, acá yo la tengo a la Virgen de Guadalupe, tengo otras vírgenes y yo tengo una raíz católica fuerte, y vos sabés que yo desde los 15 años que curo de palabra, me enseñó mi madre, que sí, también lo comenté por otro lado, me has pero curado. te hemos curado de algunas cosas, vos me has curado también a mí de muchas otras, y ahí estamos. Pero no necesitamos eh, es vivir en la selva, no necesitamos, No. no, ¿qué necesitamos para ser entonces curanderos o de alguna manera sanadores? Em, Qué pregunta, porque en realidad yo no sé si una persona dice, ay, voy a ser sanador, como quien dice, me voy a hacer un curso de origami. No sé, no va por ahí, me parece, pero entiendo el punto. ¿Cuál sería un Sí. denominador común de los sanadores, en todo caso, de los curanderos? Yo Ujú. creo que es, no sé, la compasión y ponerse al servicio de una manera extrema. El servicio duele, el servicio es todo. Entonces va más allá de tus propias prioridades, de tu propia familia, que tienen todos que entender que si te llama alguien a las 3 de la mañana y tiene un problema, vos vas a estar para esa persona. Porque hay un compromiso inmenso con el Gran Espíritu. Eh, Porque el curandero se rige por el corazón. Creo que no he conocido ninguno de mis colegas, de mis amigos, de mis maestros, de mis hermanos mayores que no esté profundamente guiado por el corazón al servicio. Creo que es Sí. el único denominador común. Después hay tantos tipos de curanderos como personas, ¿no? Y si Cada uno uno con su cuando, medicina. y claro, cada uno con su. Yo siempre digo, uno tiene que encontrar su don, ¿no? Si le podemos decir también don, de alguna manera. Encontrar su forma de sanar, no solo a uno mismo, sino para dar a otro. Vos sabés que yo estoy con el tema de los huesos, por decirlo también, y así te atiendo a vos, Sí. atiendo a casi Vos todos sos mis o invitados. sea, más allá de tu técnica, digamos, profesional, académica, que sos un grosso osteópata, el mejor que conoces, del universo no digo porque en el universo residen seres No, pará, pará. espirituales que no tienen No, cuerpo, pero de la Tierra seguro que sos el mejor. Pero no el plus conociste que vos muchos. tenés es que no trabajás solo el cuerpo físico. Ahí hay un huesero, ¿no? Que está escuchando el cuerpo. Hay un huesero que está acomodando de otra forma. Vos dialogás con los cuerpos. Eh, Sí, sí, Bien sí. diferente a, bueno, Bueno, yo, enseñales yo eso a tus alumnos osteópatas, estoy, porque ahí estoy está la conexión. enseñándoles, le estoy enseñando, estoy en eso también. Eh, Estoy en eso también. Yo siempre digo cuando los atiendo a la mayoría de la gente que se dedica a esto, los vuelvo a traer a la tierra, porque la mayoría Sí, de las veces ustedes, por tanto servicio y están tan involucrados que están volando, ¿no? Están allá sí, arriba, sí, sí. A mí me traes, sí, están conectados, ¿no? A toda esa divinidad que es tan lindo estar ahí, pero nosotros tenemos que estar acá haciendo el servicio, sí. ¿no? Sí, hay gente que tiene como esa fantasía, a lo mejor los que aprenden a viajar, no al viaje chamánico, a viajar de otras formas también,
Y después dicen, ay, qué lindo quedarse ahí, pero no es tan lindo en el sentido de que cuando uno pasa muchas horas, a lo mejor porque uno da varias sesiones por día, después cuesta muchísimo el mundo material. Yo después ya no sé qué día es, qué siente mi Por eso. cuerpo, qué tengo que La hacer de gente, cenar, si mis hijos sí, tienen cuando, tarea, no lo sé. sí, bueno, ¿ves? Tenés hijos, no hay que hacer una dieta especial, hay que estar conectado. Si uno puede hacer todo, sería lo ideal. Pero, mira, vale, nosotros hablamos de viajes, ¿no? Como viajes chamánicos. Ahora vamos a hacer al Sí. final una conexión con el animal de poder que tanta gente también pidió. Pero, eh, ¿el viaje es como un sueño? ¿Cómo lo podemos describir Hay para que la distintos gente... tipos de viaje, Es, hay distintos tipos de viaje, eso es importante saber. La eso. mayoría de los pueblos del mundo entran en lo que llamamos un estado chamánico de conciencia, que es un estado expandido de conciencia, como la meditación o como un estado Ujú, de contemplación, que es un estado diferente a la vigilia. Eh, Sabemos que los pueblos ancestrales han practicado tanto en el sonido monótono, ¿no? Sea tambor, maracas, sonajas. En África golpean palos contra el piso, es algo muy fuerte también. Y ajá. ese sonido rítmico lleva a nuestras ondas cerebrales a un estado diferente que propicia la conexión con el mundo invisible, se hace mucho más fácil. También hay un porcentaje de pueblos que viajan con plantas maestras. Ajá. Es decir, el chamán prepara un brebaje para tener una ensoñación y una conexión con el mundo invisible. Y por otro lado también hay ciertas ensoñaciones, ¿no? Más cultural de México, tal vez, que está el ensueño. El ensueño es bien diferente, es más parecido como a imaginar, ¿no? Mm, Y también, bueno, hoy vamos a hacer una visualización, que es una forma como hasta una de visualización. meditación, porque uno cuando va a la relajación profunda se empieza a conectar con niveles que están por debajo del inconsciente. Entonces, sí, lo que hacemos es conectar con un mundo que hasta parece onírico y a veces es bastante psicodélico, ¿no? Uno entra y ve animales y flores y las cosas se mueven y se abren, y es de tanta belleza que uno dice, ¿qué hace todo esto ahí? O sea, la gente por lo general piensa, me lo debo estar imaginando, pero nadie se hubiera imaginado todo lo que ve ahí y además las cosas que uno recibe después nos dan confirmación, los mensajes que recibimos ahí nos dan confirmación de que eso es bien real, que eso no está en la imaginación. Precisamente cuando hay sonido de tambor hay una parte de nuestro cerebro, de nuestras ondas, que provocan que esa parte de la imaginación y de estar creando cosas esté como anulada, esté atontada. Mm. Entonces, con el otro lado de la mente podemos ir libres a algo que existe, que es realidad del mundo espiritual. Muy bien. Y hablamos de sesión, hablamos de ceremonias, hablamos de rituales. Ahora recién hablaste de plantas, de sustancias, de medicina, ¿no? Como Sí, le es otra llaman. cosa que la gente también asocia mal. Algunos, no sé, le dan mi teléfono para una sesión y me llaman y dicen, yo no quiero tomar nada. Pero no, ¿quién te Hmm, va a dar algo? Agua te voy a dar. Eh, un Hay tecito. pueblos que trabajan con plantas maestras, muchos pueblos, porque están muy conectados con la naturaleza. Cuando hablamos de plantas maestras, la gente enseguida asocia, porque los medios han llevado a eso, a que el chamanismo es plantas psicodélicas, plantas alucinógenas, mal llamadas alucinógenas. Eso solamente un porcentaje de los pueblos chamánicos lo realiza y por supuesto lo realiza el chamán. No es que todo el pueblo está tomando, o eventualmente si el chamán considera que hay alguien que está muy enfermo o que necesita ver algo, podría convidarle a una persona o a Hmm. un grupo de personas, pero no es algo que esté extendido y nadie le va a dar algo a nadie que no quiera eso. Ningún Bueno, pueblo haría eso. él hablaba del 85% de la comunidad chamánica mundial Sí, no usaba ningún no tipo de... usaba, él empezó por ahí igualmente, ¿no? Pero Él no usaba empezó, pero... alucinógenos, le decían, Mm, en este momento yo lo llamaría visionarias, plantas que permiten, no cambia el estado de conciencia, la persona está en vigilia, sabe dónde está, sin embargo empieza a entrar en contacto con los seres que le empiezan a hablar o las realidades que le quieren mostrar o la sabiduría que quieren traernos. Y eso es un camino inmenso y maravilloso.
Ahora, planta maestra también es la coca, el tabaco, el Es cacao. Yo convido en cacao, ceremonia cacao. El cacao te dice tabaco. para dónde ir, te abre el corazón, te llena de amor. Entonces, cuando hablamos del Mm. 85% y el 15%, ¿no? Estamos Eh, hablando de visionarias. Eso, Y sí. aún así las visionarias no es que la toma todo el mundo, uno va a esos pueblos y están Mm. tomando los chamanes o eventualmente alguna Sí. persona. Por eso hay mucha distorsión y además hablan en forma tan despectiva, como si fuera una droga. Es muy triste ver eso. Mm. Realmente algo tan sagrado que se bastardee de esa forma a mí me entristece profundamente. Mm. Sí. Eh, no Vale, es una vale. droga, jamás sería una droga. Mm. Así que es feo escuchar eso. Yo te pido que en 2 minutos, si podés, porque ya estamos casi en el horario para hacer el trabajito, Dale. que expliques en 2 minutos, si podés, cómo es una sesión de chamanismo. Así, ¿no? Para lo que vos estás acostumbrada a dar con todo tu conocimiento, ¿no? Sí, bueno, por eso hablo de mí, hablo De experiencia, de vos, cómo por lo eso doy, así de lo la pongo, forma en que ¿sí? nunca hay dos ¿Cómo? sesiones iguales, porque Mm, yo me dejo, lo único que hago es entregarme a los espíritus y ellos son los que van guiando. eso. Yo como tengo una diferencia bastante importante cuando doy sesiones casi puramente de chamanismo, que me baso mucho en transcultural, con algún agregadito de curandería, pero básicamente de chamanismo, y las de curandería pura, que no las puedo dar acá en la ciudad, esas las doy en la naturaleza. Mm, Así que ahí no tengo tanta chance de hacer. A vos un día te hice en el living de casa, me acuerdo que quedó me todo. acuerdo, La me señora que acuerdo, me me ayuda acuerdo. me decía, ay, por favor, había flores por todos lados, tierra, un desastre, huevos. Sí, Bueno, porque sí, uno utiliza más naturaleza, porque el curandero está ahí en el medio del montecito, ¿no? Usando las claro. plantas, usando la agüita de ahí, usando la tierra. Entonces, acá se complica en la ciudad. Pero acá sí, la sesión transcultural tiene una parte de que la persona necesita ser escuchada, a ver por qué está viniendo, aunque sea solo la parte consciente la que puede estar explicando, ¿no? Sí, sí. Tal vez cuenta que le duele algo, que está angustiado, o los hechos que pasaron, si se separó, o no sé, si lo echaron del trabajo, si no tiene buena fortuna porque todo le va mal. Esos son síntomas de estar en desequilibrio espiritual. Así que la primera parte dialogamos, vemos a ver Ujú, qué siente, qué le pasa, más allá de que los espíritus después ven otras cosas a veces. Y a mm, veces ni trabajan eso, le dicen, eso es una pavada, de ese trabajo andate, vas a tener uno mejor, claro. olvídate de eso, tu problema es que sos mezquino con tus hermanos. No sé, ¿viste? A veces pasa por otro lado, lo Sí, que los sí, espíritus ven. es un trabajo, sí. Ok, una conexión Y la directa con ellos. práctica primero Ujú, es escuchar a la persona en estado ordinario de conciencia, cara a cara. sí. Y después sí, lo que se hace es llamar a los espíritus con tambor, con canto. Tengo una voz horrible, así que torturo a la gente con mi canto, pero no puedo hacer otra cosa. Es el canto del espíritu. Eh, es el canto para llamar a los espíritus, es el canto del espíritu en uno. O sea, yo permito que los espíritus usen mi cuerpo, usen mi voz, usen mis manos y ahí yo realizo las prácticas transculturales clásicas con algunos agregados de curandería, así que siempre va a haber limpia, siempre lo primero que se hace es limpiar a la persona para sacar esta parte que hablábamos, ¿no? El desequilibrio por las intrusiones, el desequilibrio por la influencia. Hay muchas formas de hacerlo, así que pueden ser con sahumos, con agüitas, con flores, hay muchas formas con las manos, bueno, hay combinados. Después, la persona para restaurar su poder original, su fuerza, poder nos referimos no a dominación, el poder espiritual, el poder de la persona está en su fuerza. Cuando la persona no tiene fuerza es que ha perdido alma, que ha perdido su poder. Entonces, a veces se pasa poder espiritual de los espíritus. Es como si ellos le dijeran, bueno, mira, te regalo un poquito y con eso vas a andar bien, ¿no? Es como si, no sé, uno se quedara con el auto sin nafta y alguien te dijera, bueno, toma un Cargamos un bidón poquito y para que bueno, y después llegues. anda a cargar, para que Llegá y llegues. se te carga. Porque eso es muy importante, porque los espíritus no nos sostienen la vida, no nos hacen los procesos por nosotros, pero nos dan lo necesario para que los podamos hacer. Entonces la persona ahí recupera fuerza. Y después, si se puede, se hace recuperación de alma siempre que puedo. Es una de mis prácticas preferidas. Creo que la integración de los pedazos perdidos es algo súper sanador, transforma la vida. Y hay quien viene una, dos, tres, depende de la sesión. La cantidad de alma que viene depende de lo que los espíritus ven que la persona puede integrar. O sea, no se puede Claro. entrar 20 porciones. O sea, nunca vi.
tal vez otro No, curandero no te van puede, a no dar sé, más una de lo persona que está muy necesitas. abierta. No pueden, porque la persona no lo puede integrar. Claro. Después siempre, a mí me gusta mucho, creo que es algo, viste que cada uno tiene su medicina. Yo Sí, hago sí. mucha adivinación chamánica, o sea, mucho diálogo con los espíritus, entendiendo adivinación es el título de la práctica, no es futurología, los espíritus no dicen qué va a pasar, porque lo que va a pasar va a depender absolutamente de nosotros. Claro. Entonces, ellos jamás podrían decir qué, pero sí nos orientan, ¿no? Sí pueden decir, mirá, cuídate esto, ¿no? Fíjate que hay algo que no estás expandiendo, mirá tus dones, cuidado acá, fíjate allá, esto es propicio. Sí dan palabra. A mí me gusta mucho esa parte. Y si la persona no tiene o si necesita alguna medicina especial, se le puede eh, recuperar su animal de poder, porque todos tenemos espíritus guardianes y quien ha hecho práctica ya lo tiene, pero hay gente que nunca hizo y es mestiza, vive acá, nunca le trajeron un espíritu de poder que en los pueblos originarios, enseguida que nace un chiquito ya le traen su guardián. Entonces el practicante puede traerle ese espíritu para que lo acompañe. Y a veces ya tiene la persona, igual viene otra medicina, viene otro espíritu porque hay otro animal que tiene la medicina que la persona está necesitando. Así que la práctica acá en la ciudad es básicamente eso. La persona está relajada, acostada en un futón o sentada. Hay gente mayor que prefiere estar en una poltrona, en un sillón, lo hace sentada, no. Y lo único que se necesita es que la persona tenga el corazón abierto a recibir, pida la sanación, desee curarse y confíe en los espíritus. Nada más. Muy bien. Bueno, Sendero Sagrado Valeria Chicconi. Ese es tu Facebook, ¿no? Donde tenés tus cositas. Ese es mi Facebook. Acabo de lanzar mis cursos, así que paso el chivo. Hay un curso Bueno, online y un qué bueno. entrenamiento presencial, el que Bueno. sea valiente y quiera. Bueno, vale, vamos Y si querés hacemos entonces, la visualización. vamos a hacer la visualización. Tenemos un ratito y con esto terminamos la entrevista, esta Dale. charla que... ¿Me tocas Bueno, vos el decinos, tambor? ¿Querés? ¿quieres ¿Tenés que te ganas? toque? Dale, te Sí, toco. dale, tocame el tamborcito. Vamos a No, tocarte el si querés tambor. lo toco yo, Toco, dale, como claro. quieras. Qué lindo. Vamos a tocarte el tambor. Qué lindo. Bueno, ¿cómo sería, vale? Yo te toco directamente y vos vas Hacer ritmo guiando. de viaje y en algún momento, sí, yo voy a guiar y en algún momento voy a decir, bueno, vamos a volver y ahí me haces Ok, la llamadita. bueno, Bueno, los que quieran hacer la experiencia, no vamos a hacer exactamente un viaje chamánico porque tiene otras pautas, pero vamos a hacer una visualización como si fuera una meditación en relajación profunda, donde también podemos acceder a darnos cuenta cuál sería el espíritu guía, si no tenemos, y los que tienen busquen otro, siempre es maravilloso encontrar nuevos aliados, y vamos a buscar un animal de poder. Nos referimos a este guía espiritual, a este tótem animal, ¿no? Que nos da fuerza, que son guardianes, que nos cuidan, que nos asisten. Después ya van a poder llamarlo y hablar todos los días. Son seres espirituales totalmente elevados, ya han hecho todo el camino de amor y compasión hasta ser luz. Así que el que quiere se va a cubrir los ojos, se pueden acostar o sentados, relajados, relajar mucho el cuerpo queda inmóvil. Se ponen una mantita porque baja la temperatura. Y ahí con el cuerpo relajado, los ojos cubiertos con un pañuelito, un cubreojos. Vamos primero a tomar conciencia del cuerpo. Inhalamos, exhalamos. Vamos a sentir nuestra presencia en ese punto del universo donde estamos. Sentimos el peso del cuerpo, en la colchoneta. Y vamos con confianza a ir a la visualización y ya empezamos a escuchar el tambor. Este tambor que suena me va a acompañar todo el viaje, mi voz también te va a acompañar. Y vamos a sentir la profunda voluntad de ir a ese territorio donde nos espere ese maestro guardián.
ese animal de poder. Y nos vamos a levantar. Más fuerte, Flavito. Eso. Nos levantamos en espíritu, como si visualizáramos. Visualizamos como que nos moviéramos por nuestra misma casa y nos dirigimos a la puerta.